Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Como siempre, nuestro pastor Noé Rivera. Bienvenido, pastor. Gracias, Betty. Me da mucho gozo estar aquí una vez más. Amén. El programa pasado, pastor, estuvimos hablando acerca de la lengua, lo difícil que es sujetarla. Amén. Eh, a mí me gustaría que nos diera un ejemplo acerca de cómo el cristiano hace, ¿verdad? Cuando escucha algún chisme o alguna murmuración dentro de la iglesia, ¿qué es lo que uno como cristiano debe de hacer? Pues como cristiano debe de callar primero y debería desechar a la persona que trae esa murmuración. A veces la murmuración se da en una plática común. Eh, Llega alguien a visitar, algún hermano, y dentro de esa plática se hace la murmuración. La murmuración normalmente se enfoca en las cosas malas de una persona. Casi por lo regular nunca alguien hace un comentario de algo bueno. A veces lo bueno se deja a un lado y la gente se enfoca en lo malo o la debilidad de una persona. Entonces, lo primero es que la persona debería de rechazar ese tipo de conversación. Yo sé que a veces no se puede porque cuando menos lo siente ya se han dicho las cosas y ese es el problema de la lengua. Por eso es de que cada cristiano debe de reconocer que tiene dentro de sí un miembro que no se puede sujetar, que no es fácil controlar la lengua, pero que debe de hacerlo, porque es lo que el Señor nos mandó. Pero la Biblia nos da un ejemplo muy claro en el libro de Cantares. Nosotros encontramos algo acerca de esto y nos está hablando del amor, porque por amor es que Dios cayó. Eso estábamos citando el otro día, que Dios cayó por amor. Y muchas veces yo tengo que callar por amor. Hay gente que habla hasta de sus hijos, habla de sus padres, habla de sus hermanos, hablando carnalmente. Y no sujeta su lengua, sigue dándole rienda suelta a su lengua. Entonces la Biblia dice que el amor me debe de hacer callar a mí. Entonces, mira, aquí hay un ejemplo. Dice en el capítulo 8 de Cantares, dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos, dice. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Que hay una hermana que tiene una debilidad, tiene una deficiencia, tiene algo que no es normal. Y la escritura dice que no tiene pechos. Entonces, esta es la debilidad, este es el problema, este es el asunto negativo que tiene esta hermana. Pero dice, ¿qué haremos? Dice, a nuestra hermana cuando de ella se hablare. Entonces, alguien se fijó en la debilidad y comienza a murmurar, y entonces va a dar aquí qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y dice, si ella es muro, edificaremos sobre él, o sea, el muro, un palacio de plata, dice. Si fuere puerta, le guarneceremos con tablas de cedro. Entonces, está hablando de la posición dentro del cuerpo, dentro del templo de Dios de esta persona. Si ella es muro, dice, entonces edificaremos sobre el muro un palacio de plata. Eso es que dentro de la posición que ella tiene, nadie puede negar que ella tiene una deficiencia. Nadie puede decir ella no padece de esta situación, que no tiene pechos, sino que entonces dice, vamos a enfocarnos en lo que ella sí es o sí tiene. Entonces dice, si ella es muro, edificaremos sobre el muro un palacio de plata. Entonces hay que enfocarse, hay que agarrar la conversación hacia las cosas positivas y hay que defender a nuestra hermana porque de ella se está hablando y se está hablando de una manera que es cierto, porque la Biblia no dice que mintieron. Ella no tiene pechos, es una realidad, esa es su debilidad, pero ¿qué haremos nosotros cuando de nuestra hermana se hable?
Y entonces encontramos de que nosotros debemos de defender y enfocarnos en las cosas que sí tiene, que eso es lo que a veces a la gente le cuesta. Entonces sería algo así como defender esas deficiencias con todo lo bueno que la persona pueda tener. Sí, porque mira, las deficiencias resaltan, pero nosotros como hermanos de esa persona tenemos que hacer resaltar todo lo bueno que tiene. Porque la escritura dice que como una pequeña mosca hace ceder el perfume del perfumador, así dice una pequeña locura a aquel que es considerado como sabio. Entonces, a veces la gente solo se enfoca en un error, en una deficiencia, en una debilidad de una persona y se le olvida todo lo bueno que ha hecho, todo. Entonces, a nosotros nos corresponde como hermanos que cuando se hable de nuestra hermana que tiene una deficiencia, entonces ubicar a la gente en lo que sí tiene bueno. Y si la posición de ella es muro, entonces hay que edificar sobre ese muro un palacio de plata. ¿Y qué pasa, hermano, cuando no se trata de una murmuración, sino de un chisme? Sí, los chismes traen eh, muchas malas consecuencias, pero la escritura también nos habla acerca de esto, porque todo chisme comenzó con una murmuración. La diferencia es que el chisme se va regando, ¿verdad? Alguien murmuró y a veces el chisme es cierto, ¿verdad? Porque no estamos hablando de mentiras todavía, porque esa es otra situación, cuando se le levanta un falso a una persona. Pero estamos hablando de chismes que son ciertos, pero a ningún hermano le corresponde estar murmurando y hablando y chismoseando de otra persona que pudo tener una debilidad. Porque la Biblia dice que yo me tengo que considerar a mí mismo, no sea que yo también tenga errores y que en un día la Biblia dice que todo lo que yo siembro lo voy a cosechar. Y si yo siembro chismes, un día también se va a hablar de mí. Entonces, yo como hijo de Dios tengo la responsabilidad de frenar mi lengua. Pero hay un versículo en el libro de Colosenses que es muy, muy importante y habla en el capítulo 3 de hacer morir las cosas antiguas en mí. Entonces, yo tengo que hacer morir en mí lo terrenal, las cosas que yo traía del pasado, si a mí me gustaba hablar de la gente, murmurar, chismosear, si era de las personas que lleva y trae, porque hay personas que esa es su función, de llevar y traer, llevar y traer. Entonces dice, versículo 5 del capítulo 4 de Colosenses. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso quiere decir que yo no ande hablando y diciendo cosas que no debo, perdiendo el tiempo. Sea, dice, vuestra palabra siempre con gracia. Y eso es lo que yo tengo que entender, que el Señor requiere de que mis palabras sean siempre para edificar y tienen que llevar gracia. No habíamos citado allá en Proverbios de aquel hombre que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua del sabio dice que es medicina. Entonces, hay palabras que llevan gracia, que puedo yo exhortar a alguien, pero con gracia, y esa persona va a ser edificada. Pero si yo exhorto a alguien sin la gracia de Dios, voy a ofender a esa persona y lo que voy a hacer es causar problemas. Entonces dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Mira, sazonada, dice, con sal. Fíjate que es importante entender por qué habla aquí de la sal, porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios hizo con el pueblo un pacto de sal. Y ese pacto es un pacto de preservación. Dios ha preservado nuestra vida a través del pacto que nosotros hemos hecho. Cuando aquí dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal, es porque yo me tengo que recordar que yo hice un pacto con Dios. Cuando yo vine a sus pies, cuando yo confesé su nombre, cuando yo dije me entrego al Señor, acepto el sacrificio
del Señor Jesús en la cruz del Calvario, yo entré en un pacto con Dios, que es un nuevo pacto, y ese pacto es un pacto de sal. ¿Por qué sal? Porque es para preservar mi vida. Entonces, ¿qué es lo que la sal hace? Pero entonces también tiene otro significativo, porque la sal también da el sabor. No hay nada. De hecho, aún las cosas dulces siempre llevan granitos de sal. El pan dulce lleva sal. Los atoles dulces llevan sal. Todo lleva sal, porque la sal le da ese toque. Entonces, nuestra palabra tiene que ir no solo con gracia, pero tiene que ir sazonada con esa gracia especial de Dios, con esa misericordia de Dios, y siempre tengo que recordar que estoy dentro de un pacto y mis palabras tienen que ir de acuerdo a ese pacto. Amén. Es una enseñanza tan preciosa, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la sal del mundo. ¿Y cómo no usar esa sal dentro de la iglesia? Claro, y a veces hermanos entre hermanos se comen, como dice Pablo reprendió a la iglesia de Corinto, porque cuando ellos tenían problemas, en vez de solucionarlos dentro de ellos, iban a las cortes para a juicio, hermano contra hermano, y él le dijo que eso no. Entonces, nosotros debemos de entender que nuestra palabra debe de llevar esa gracia, y debemos de recordar que estamos en un pacto con Dios, un pacto de santidad, un pacto de justicia, de amor. Entonces, mira, cuando continuamos leyendo aquí dice, para que sepáis cómo debéis responder, dice, a cada uno. Entonces, cuando alguien me dice algo y yo me recuerdo que estoy dentro de ese pacto, yo tengo que recordar las palabras de ese pacto y así mismo responder. La Biblia dice que no respondamos al necio conforme a su necedad. Hay otro versículo que muchos se lo han memorizado, que dice que la blanda respuesta quita la ira. Entonces, pero a veces nosotros queremos pelear fuego con fuego. Alguien grita, yo grito más. Alguien me dice una cosa y yo le digo 5. Entonces, la lengua debe ser refrenada y debe de llevar esa gracia de Dios. Porque en una discusión, pues nadie gana, ¿verdad? Realmente el estarse defendiendo de esa manera no ganas nada, porque puedes que te defiendas, pero dentro de ti te vas a sentir mal por haber dicho quizás cosas que no estaban. Sí, porque la ira del hombre dice que no obra la justicia de Dios. Y Satanás sí sale ganando, ¿verdad? Porque en esos problemas, en el caos, Satanás reina. Él es el que divide a la gente. Entonces, encontramos en la Escritura esas enseñanzas para nosotros. Amén, hermano. En el próximo programa nos seguirá explicando acerca de la solución, de cómo el cristiano puede frenar esa lengua, cómo puede ir adquiriendo esa sabiduría. Yo los invito a cada uno de ustedes, si este programa o los programas que han escuchado han sido de bendición, escríbanos a nuestra página de internet iglesiapuertadelcielo.oxnard@gmail.com. Escríbanos cualquiera de sus comentarios si este programa ha sido de bendición en algún momento, alguna palabra que haya quedado en ustedes. Escribamos y estaremos muy contentos de poder contestarles. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.